Bien, ahora os voy a enseñar el turrón a la piedra recién hecho. Como podéis ver aquí, este turrón está en tarrina y este de aquí, bueno, está envasado al vacío en lo que nosotros llamamos blister. Es curioso hablar del turrón a la piedra porque prácticamente no es un producto que se conozca en toda la península ibérica, sino que prácticamente es conocido en toda la zona de Alicante. Sin embargo, es uno que los gijonencos más amamos, por decirlo de alguna manera, porque es el que nos solemos llevar a casa. Una pregunta que nos suelen hacer mucho es la diferencia que existe entre el turrón a la piedra y el turrón de Gijona. El turrón de Gijona tiene un proceso térmico en el cual se cuecen las mieles, se cuece el azúcar con la miel. Por el contrario, el turrón a la piedra ni tiene miel y el azúcar que tiene es azúcar glass y está hecho sin ningún proceso térmico. Es un proceso basado en una mezcla pura y dura de ingredientes. Molido, se muele y ya está. No tiene nada que ver el sabor de uno con el otro, aunque muchas veces el cliente lo suele confundir. Nosotros solemos utilizar los vídeos y los solemos explicar en la Feria del Turrón de Gijona para que prueben la diferencia entre uno y otro. Que al fin y al cabo, como hemos dicho, sobre todo la principal diferencia, repetimos, es que el turrón de Gijona lleva miel, lleva azúcar, lleva clara de huevo y lleva la almendra tostada. Pero evidentemente el proceso de elaboración es distinto en el turrón a la piedra y en el turrón de Gijona. Me gustaría explicaros ahora los distintos formatos que tenemos en cuanto a lo que es el turrón a la piedra. Por una parte, en lo que es la feria, aquí mismo, donde está grabado este vídeo, tenemos el turrón a la piedra en tarrina, que está recién hecho, y después lo que solemos hacer en fábrica es envasarlo al vacío en unos envases para que sea evidentemente fácil de transportar. Por una parte, podéis ver aquí el turrón en torta o en coca redonda, que son formatos que suelen tener aproximadamente unos 500 gramos. ¿Vale? Por otra parte, tenemos el turrón a la piedra en blister o en plástico, que simplemente son las bolsas en las cuales el turrón viene envasado. ¿Por qué lo solemos poner así? Pues bueno, simplemente porque nos gusta que el turrón se vea y se pueda palpar, digamos, incluso con las manos. Por otra parte, evidentemente hay otros formatos. Cuando queremos hacer un regalo o queremos presentar el turrón de mejor manera, lo que hacemos es que lo presentamos en una cajita de madera, como podéis ver en este gráfico. Se da el caso incluso en el que esas maderas se pueden personalizar con el logo de la empresa en caso de que queramos hacer un regalo a los trabajadores o a clientes. Se llama la piedra no porque sea duro, de hecho es blando. Se llama la piedra porque se utilizan unos molinos de mármol para refinarlo.